La relación comercial entre Mercosur y la Unión Europea ha estado signada fundamentalmente por la simetría entre estas dos regiones. La relación comercial es muy significativa para la balanza comercial, especialmente del Mercosur, pero esto no se replica del lado europeo, mientras que para el Mercosur la Unión Europea ha rondado en torno al 20% de sus exportaciones. Para la Unión Europea, el Mercosur ha sido el destino solamente del 0,2% de las ventas externas en el último periodo y además, en los últimos 5 años, la tendencia ha sido contractiva. Tanto las exportaciones como importaciones se redujeron en torno a un 1% anual entre 2015 y 2019. En ese contexto, ¿qué es lo sucedido? Entre otros, el crecimiento de la importancia de China en el mercado del Mercosur como elemento disruptivo de los mercados. No obstante, la relación tiene algunos elementos a destacar, entre otros la complementariedad en las canastas exportadoras. Se trata de un intercambio que es de carácter interindustrial, donde las exportaciones de Mercosur se centran en productos primarios, alimenticios, y las exportaciones de la Unión Europea al bloque sudamericano en elementos como nafta, medicamentos, industria farmacéutica y bienes industriales y manufacturas. Los principales socios son del lado europeo Alemania, del lado del Mercosur Brasil, aunque el vínculo permea las dos regiones. En los desafíos de este comercio bilateral aparece la existencia de múltiples barreras, ya sea arancelarias como de barreras no arancelarias como licencias, cuotas y otros elementos, barreras fitosanitarias, sanitarias, que hacen que la relación tenga desafíos y que ameriten la negociación del acuerdo de libre comercio que tuvo lugar en los últimos 20 años. La negociación del acuerdo entre Mercosur y Unión Europea duró 20 años, sino que, como Victoria preguntabas, han existido áreas de cuestiones de difícil tratamiento. Decía en la pregunta anterior que las agendas son complementarias y que esas canastas interindustriales en el intercambio de uno y otro esconden cuáles son las ventajas comparativas en ambos sectores. Del lado del Mercosur, una ventaja comparativa en la producción agroindustrial; del lado de la Unión Europea, una ventaja comparativa en la producción de manufacturas. Pero ambos sectores, las manufacturas en el Mercosur y el sector agroindustrial en Europa, son sectores muy sensibles, sectores que históricamente han tenido una protección especial. Del lado europeo, la política agropecuaria común como política más distintiva; del lado del Mercosur, el tratamiento especial al sector automotriz, que hicieron que históricamente haya habido sectores productivos, industriales, muy sensibles al acuerdo. La primera línea roja, por llamarlo de ese modo, que hubo que cruzar fue la ambición en la canasta de ofertas. Inicialmente el Mercosur buscaba o había logrado constituir una oferta entre los 4 países miembros. Recordemos que cuando comienza a negociarse el acuerdo, el Mercosur atravesaba sus primeros años como proceso de integración, y entonces construir la oferta de negociación fue en sí mismo un desafío para los países. El primer línea roja fue cuán ambiciosa tenía que ser esa canasta, hasta qué volumen del universo de bienes debían incluirse en las ofertas. Mercosur ambicionaba en torno al 80-85%, la Unión Europea buscaba superar la barrera del 90% de las líneas arancelarias que ingresaran a las canastas de grabación de bienes. Eso finalmente se logró y las ofertas de uno y otro lado terminaron convergiendo en torno a una reducción del 92% de los bienes del lado del Mercosur, 95% de los bienes del lado europeo. La articulación entre estos sectores sensibles, el agrícola por parte de Europa y el sector de manufacturas y automotriz, puntualmente al lado del Mercosur, logró zanjarse en el año 2019 a partir de la combinación de, por un lado, la aplicación de cuotas en el sector automotriz, cuya negociación fue sustancialmente compleja, especialmente en el sector carnes, en el sector pollo, donde finalmente se logró un volumen de cuotas que en el conjunto del acuerdo pudo satisfacer a los negociadores del Mercosur. Del lado del sector automotriz, que era importante para la proyección exportadora europea,
lo que se le otorgó al Mercosur fueron un cronograma de desgrabación especialmente extensos, en esas líneas llegando hasta 15 años el cronograma de desgrabación arancelaria. Otros temas altamente sensibles fueron propiedad intelectual, donde finalmente la regulación de patentes quedó fuera o no existieron compromisos que fueran más allá de lo existente dentro del acuerdo, sino se ambiciona, se sugiere al Mercosur mantener los compromisos internacionales más avanzados que posee la Unión Europea, pero sin establecer mecanismos vinculantes en ese punto que sean más allá de lo que el acuerdo de propiedad intelectual en la OMC actualmente contiene. Otros temas relevantes fueron las negociaciones en servicios marítimos, compras gubernamentales. Hubo históricamente muchas líneas rojas. Esas son las más destacadas y todo el proceso concluyó en junio en un equilibrio que es bastante delicado y como el proceso a posterior de junio de 2019 ha mostrado en el cierre final de la negociación y la instancia actual donde aún la firma del acuerdo sigue siendo debatida. En un acuerdo de comercio se remueven elementos de política comercial que generan efectos distributivos. Y tanto del lado del Mercosur como del lado de la Unión Europea va a haber ganadores y perdedores que respondan a estos cambios de política. Ningún país firma un acuerdo donde sea un perdedor neto de un futuro o una proyección de comercio, sino que hay elementos distributivos de ambos lados. De manera esquemática podemos sugerir que los sectores agroexportadores del Mercosur serían ganadores en el acuerdo, obteniendo una mejora en su acceso al mercado europeo a través de cuotas y de la eliminación de otras barreras, tanto arancelarias como algunas regulaciones adicionales que el acuerdo posibilita y un marco de certidumbre en el ingreso al mercado, en tanto que del lado europeo los sectores industriales se ven favorecidos con la eliminación de las barreras arancelarias. Podemos mencionar proyección de ganancias para el lado europeo en los cambios en las políticas de compras gubernamentales que adoptaría el Mercosur. En el sector de servicios también se ha puntualizado en los estudios de impactos como potenciales ganadores para el lado europeo. Y en el Mercosur algunos analistas sugieren efectos positivos que derivarían de las dinámicas de modernización de las políticas públicas que serían traccionadas por el acuerdo. Esto, no obstante, tiene una contracara, que es la contracción en sectores en el Mercosur, en sectores que son altamente demandantes de empleo, como el sector industrial, que deberá, en caso del acuerdo ratificarse y entrar en vigor, disponer de mecanismos de asistencia para su adecuación competitiva y contención en las políticas.